«Exijo hablar con tu jefe», gritó el millonario sin saber que el mecánico era el jefe y dueño de todo. La tarde del martes en Guadalajara estaba especialmente calurosa cuando el Bentley Continental GT negro de Rodrigo Maldonado comenzó a emitir un sonido preocupante desde el motor. El empresario de 38 años, acostumbrado a que todo en su vida funcionara a la perfección, sintió una punzada de irritación mientras conducía por la avenida Patria. Rodrigo era conocido en los círculos empresariales de Jalisco como el heredero del Imperio Maldonado, una cadena de concesionarios de autos de lujo que su padre había construido desde cero. Él había tomado las riendas del negocio hace 5 años y lo había expandido agresivamente, abriendo nuevas sucursales en Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Su éxito profesional era innegable, pero había venido acompañado de una arrogancia que crecía proporcionalmente a su cuenta bancaria. El ruido del motor se intensificó y Rodrigo notó que el tablero del Bentley comenzaba a mostrar luces de advertencia. Maldijo entre dientes mientras buscaba un lugar donde detenerse. Su primera opción habría sido llamar a la grúa de alguno de sus propios concesionarios, pero estaba en una zona de la ciudad que no conocía bien, habiendo tomado un atajo para evitar el tráfico. Fue entonces cuando vio un taller mecánico modesto a un lado de la carretera. El letrero decía simplemente «Taller Especializado Martínez» en letras descoloridas por el sol. El lugar no tenía nada impresionante. Un edificio de 2 pisos con la fachada pintada de blanco que alguna vez fue brillante, pero ahora mostraba manchas de grasa y desgaste. Varios autos de diferentes marcas estaban estacionados en el pequeño patio frontal, algunos sobre elevadores hidráulicos visibles desde la calle. Rodrigo frunció el ceño con desagrado, pero no tenía muchas opciones. Su Bentley estaba perdiendo potencia rápidamente y necesitaba ayuda inmediata. Con resignación dirigió el auto hacia la entrada del taller y se detuvo justo en la zona de servicio. El contraste entre su vehículo de 2 millones de pesos y el ambiente humilde del taller era casi cómico. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Del interior del taller salió un hombre joven, probablemente de unos 30 años, vestido con un overol azul manchado de aceite. Sus manos estaban envueltas en guantes de trabajo gastados y llevaba una gorra de los Chivas que había visto mejores días. Su rostro era amable, con una expresión que transmitía profesionalismo a pesar de su apariencia modesta. Santiago Martínez había estado trabajando en el motor de un Volkswagen Jetta cuando escuchó el distintivo sonido de un motor de lujo acercándose. Limpió sus manos en un trapo que colgaba de su cinturón y se acercó al Bentley con pasos seguros. Había aprendido desde joven que cada auto, sin importar su precio, merecía el mismo respeto y atención meticulosa. Su padre, don Javier Martínez, le había enseñado que el verdadero valor de un mecánico no se medía por los autos que reparaba, sino por la calidad de su trabajo y su integridad profesional. Rodrigo salió del Bentley con movimientos bruscos que delataban su frustración. Observó a Santiago de arriba abajo con una expresión de desdén apenas disimulada. El empresario vestía un traje italiano perfectamente cortado, zapatos de piel, que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas presentes, y un reloj Rolex que brillaba en su muñeca. Su postura corporal gritaba superioridad y desprecio. «Buenos días, señor. Veo que tiene problemas con su auto», dijo Santiago con cortesía profesional, acercándose al Bentley para evaluar la situación. «¿Me permite revisar qué está pasando?» Rodrigo lo miró como si acabara de pisar algo desagradable.
Este es un Bentley Continental GT, dijo con voz cargada de condescendencia. No es cualquier carcacha que ustedes están acostumbrados a reparar aquí. Necesito que alguien competente lo revise, alguien que realmente sepa lo que está haciendo con autos de este calibre. Santiago mantuvo su expresión amable a pesar del insulto velado. Durante años de trabajar en el taller familiar, había lidiado con todo tipo de clientes, desde los más humildes y agradecidos hasta los más arrogantes y difíciles. Había aprendido a no tomar los comentarios despectivos de manera personal. «Entiendo su preocupación, señor», respondió con calma. «Los Bentley son autos excepcionales y requieren conocimiento especializado. Déjeme echarle un vistazo y ver qué está causando ese ruido. Tengo experiencia con motores de alta gama». Pero Rodrigo no estaba dispuesto a confiar en alguien que lucía como un mecánico común de barrio. «Escucha, muchacho», dijo arrastrando las palabras con desdén. «Este auto cuesta más de lo que probablemente ganarás en toda tu vida. No voy a dejar que alguien como tú meta sus manos grasientas en él sin supervisión adecuada. ¿Dónde está tu jefe? Quiero hablar con la persona que realmente está a cargo aquí». Santiago sintió una punzada de incomodidad, pero mantuvo su compostura. La pregunta sobre su jefe era algo que escuchaba ocasionalmente, generalmente de clientes que juzgaban su capacidad basándose únicamente en su edad y apariencia. «Señor, yo puedo ayudarle», insistió con paciencia. «Llevo trabajando en este taller desde que tengo memoria y estoy perfectamente calificado para diagnosticar y reparar cualquier problema que tenga su vehículo». Pero Rodrigo ya había decidido que este joven mecánico no era digno de tocar su precioso Bentley. Su voz se elevó varios decibeles, atrayendo la atención de los otros mecánicos que trabajaban en el taller y de algunos clientes que esperaban en la pequeña sala de espera. «No me voy a repetir. Exijo hablar con tu jefe», gritó Rodrigo, su rostro enrojeciéndose con la ira. «No voy a permitir que un mecánico sin experiencia arruine mi auto. Ve y busca al dueño de este lugar ahora mismo, o me voy a asegurar de que pierdas tu trabajo». Los otros trabajadores del taller detuvieron lo que estaban haciendo. Mario, el mecánico más veterano que había trabajado con el padre de Santiago durante décadas, se acercó discretamente. Conocía bien a Santiago y sabía que el joven poseía un talento excepcional para diagnosticar problemas complejos en todo tipo de vehículos, desde los más modestos hasta los más lujosos. Pero también sabía que Santiago era extremadamente humilde y paciente, quizás demasiado paciente con clientes irrespetuosos. Santiago respiró profundamente, tratando de mantener la calma ante la humillación pública. Podía sentir las miradas de todos en el taller sobre él. «Señor Maldonado», comenzó reconociendo el apellido que había visto en los documentos del auto cuando Rodrigo se los mostró brevemente. «Entiendo su preocupación por su vehículo. Es un auto hermoso y merece el mejor cuidado, pero le aseguro que está en buenas manos aquí». «¿Cómo diablos sabes mi nombre?», interrumpió Rodrigo con desconfianza. «Has estado husmeando en mis documentos. Esto es el colmo. Voy a reportar este lugar por invasión de privacidad». Santiago sintió que la situación se estaba saliendo de control rápidamente. «Su nombre estaba en los papeles que usted me mostró hace un momento, señor», explicó con voz tranquila. «Solo estaba tratando de ser cortés. Por favor, permítame revisar su auto y le prometo que, si encuentra algún problema con mi trabajo, no tendrá que pagar nada». Rodrigo soltó una risa despectiva que resonó cruelmente en el espacio del taller. «¿Tú crees que me importa el dinero?», bufó. «Podría comprar este taller completo con el cambio de mis bolsillos». «El problema no es el dinero, es que no confío en que alguien como tú tenga la competencia necesaria para trabajar en un vehículo de este nivel. Probablemente aprendiste mecánica en algún curso barato de fin de semana». Las palabras de Rodrigo cortaron el aire como navajas.
Varios clientes en la sala de espera intercambiaron miradas incómodas ante la escena que se desarrollaba. Una señora mayor que esperaba por su tsuru murmuró algo sobre la falta de educación de algunas personas. Santiago sintió la sangre agolparse en sus mejillas, pero se negó a perder la compostura. Detrás de su apariencia humilde y su trato amable, había una historia que Rodrigo no conocía y probablemente nunca se molestaría en averiguar. Santiago había crecido literalmente en ese taller. Su padre Javier había abierto taller especializado Martínez 30 años atrás, con nada más que un pequeño préstamo, herramientas básicas y un conocimiento profundo sobre motores que había adquirido trabajando en concesionarios y talleres más grandes. Don Javier había construido el negocio con integridad, tratando a cada cliente con respeto, sin importar si llegaban en un Nissan viejo o en un Mercedes nuevo. Santiago había pasado su infancia observando a su padre trabajar, absorbiendo conocimiento como una esponja. A los 10 años ya podía identificar problemas en motores por el sonido. A los 15 estaba realizando reparaciones complejas bajo la supervisión de su padre. Pero don Javier no se conformó solo con la educación práctica para su hijo. Insistió en que Santiago estudiara formalmente, que obtuviera certificaciones oficiales, que se convirtiera no solo en un buen mecánico, sino en un verdadero ingeniero automotriz. Santiago había estudiado ingeniería mecánica automotriz en el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades privadas de México. Se había graduado con honores a los 23 años. Después había viajado a Alemania, donde pasó 2 años trabajando y estudiando en una planta de BMW, especializándose en motores de alto rendimiento. Había rechazado ofertas lucrativas de permanecer en Europa o de trabajar para grandes corporaciones automotrices en México, porque su corazón estaba en el taller familiar, en el negocio que su padre había construido con tanto sacrificio. Cuando don Javier sufrió un infarto 5 años atrás, fue Santiago quien tomó las riendas del taller a los 25 años. Su padre se había recuperado, pero decidió retirarse gradualmente, confiando en que su hijo no solo mantendría el negocio, sino que lo llevaría a nuevas alturas. Y Santiago lo había logrado. Bajo su liderazgo, el taller se había especializado en trabajos de precisión que requerían conocimiento técnico avanzado. Había invertido en equipamiento de diagnóstico de última generación, en capacitación continua para su equipo, en certificaciones que les permitían trabajar legalmente en vehículos de todas las marcas y modelos. El pequeño taller modesto por fuera era en realidad uno de los mejor equipados de Guadalajara, con tecnología que rivalizaba con la de los concesionarios oficiales. Pero nada de esto era visible para alguien como Rodrigo Maldonado, quien solo veía la fachada desgastada y los overoles manchados de aceite. «Señor», dijo Santiago con una calma que sorprendía incluso a él mismo. «Respeto su preocupación por su vehículo. Si no se siente cómodo dejándolo aquí, es completamente libre de llamar una grúa y llevarlo a donde usted prefiera. Pero si me da una oportunidad, le puedo asegurar que recibirá el mejor servicio posible». Esta respuesta razonable solo pareció enfurecer más a Rodrigo. «Eso es exactamente lo que voy a hacer», exclamó sacando su teléfono celular. «Voy a llamar al gerente de mi concesionario y hacer que vengan por este auto. Y cuando me vaya de aquí, voy a asegurarme de que todo el mundo sepa que este lugar es un chiquero que no merece atender ni a los autos más baratos. Personas como tú son las que dan mala reputación a la industria automotriz. Probablemente ni siquiera tienes las certificaciones básicas para trabajar en autos modernos». Mario, el mecánico veterano, ya no pudo contenerse más. «Con todo respeto, señor», intervino acercándose,
Santiago no es solo un mecánico cualquiera, él es ingeniero automotriz graduado del TEC de Monterrey y tiene certificaciones internacionales. Ha reparado autos mucho más complejos que su Bentley. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres? El abogado defensor de este lugar. No me importa qué papeles tenga colgados en alguna pared. Lo que importa es la experiencia real. Y alguien tan joven obviamente no puede tener suficiente. Ahora, si no te importa, estoy tratando de resolver un problema aquí sin la interferencia de empleados entrometidos. Señaló a Santiago con un dedo acusador. Y tú, ve y busca a tu jefe ahora mismo o voy a hacer que este sea el peor día de tu vida laboral. Santiago intercambió una mirada significativa con Mario. Había llegado el momento de revelar una verdad que aparentemente Rodrigo no había considerado posible. Pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar resonó desde la pequeña oficina al fondo del taller. ¿Qué está pasando aquí? Don Javier Martínez salió de la oficina donde había estado revisando facturas. A sus 60 años, el hombre todavía imponía respeto con su presencia. Su cabello completamente cano estaba peinado hacia atrás. Vestía pantalones de mezclilla limpios y una camisa de trabajo con el logo del taller bordado en el pecho. Sus manos mostraban las cicatrices y callos de décadas de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con inteligencia y dignidad. Rodrigo inmediatamente asumió que este hombre mayor debía ser el dueño o gerente del taller. Finalmente, exclamó con alivio sarcástico: ¿Usted es el jefe de este lugar? Don Javier miró a Santiago con una ceja levantada en pregunta silenciosa. Su hijo le devolvió una mirada que decía mucho sin palabras. «Soy Javier Martínez», respondió el hombre mayor con calma. «¿En qué puedo ayudarle?» Rodrigo señaló a Santiago como si estuviera identificando a un criminal. «Este muchacho se niega a llamar al responsable del taller. Llegué aquí con un problema en mi Bentley y en lugar de conseguirme ayuda competente, insiste en que él puede manejarlo. Le he explicado repetidamente que quiero hablar con alguien que realmente sepa lo que está haciendo, alguien con experiencia y autoridad real». Don Javier cruzó los brazos sobre el pecho y estudió a Rodrigo por un largo momento. Había visto a muchos hombres como él durante sus 30 años en el negocio, hombres que confundían dinero con sabiduría, que creían que su riqueza los hacía superiores a quienes trabajaban con sus manos. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz que no revelaba emoción alguna. «¿Y qué es exactamente lo que busca, señor?» Rodrigo gesticuló expansivamente hacia su Bentley. «Busco a alguien calificado para revisar mi auto. Alguien que tenga verdadera experiencia con vehículos de lujo, no un aprendiz que apenas parece tener edad suficiente para tener licencia de conducir». Don Javier asintió lentamente. «Ya veo. ¿Y ha considerado la posibilidad de que la persona más calificada en este taller para trabajar en su Bentley sea precisamente Santiago?» Rodrigo soltó una risa incrédula. «¿Ese niño? Por favor. Mire, sé que probablemente es difícil encontrar buenos empleados, pero no puede esperar que yo confíe un auto de 2 millones de pesos a alguien que parece que apenas salió de la escuela. Tiene al menos 10 años de experiencia trabajando con motores W12. ¿Conoce los sistemas electrónicos específicos de Bentley? ¿Ha trabajado alguna vez con la suspensión neumática de estos vehículos?» «Lo dudo mucho. Santiago ha trabajado con todos esos sistemas y más», respondió don Javier con paciencia. «Pero entiendo su escepticismo. La apariencia puede ser engañosa. Sin embargo, le sugiero que considere una cosa. Si su auto tiene un problema serio y necesita reparación inmediata, ¿prefiere dejarlo en manos de alguien verdaderamente capaz, aunque sea joven, o arriesgarse a más daños esperando una grúa que podría tardar horas en llegar?» Rodrigo dudó por primera vez. El ruido de su motor había sonado bastante serio, y la idea de esperar horas bajo el sol de Guadalajara no era atractiva. Pero su orgullo y sus prejuicios eran demasiado fuertes. «Prefiero esperar»,
declaró obstinadamente. No voy a arriesgar mi inversión con personal no calificado. Ahora, ¿es usted el dueño de este establecimiento o hay alguien más arriba en la cadena de mando? Don Javier negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste jugando en las comisuras de sus labios. No soy el dueño, admitió. Yo fundé este taller hace 30 años, pero ya no soy el responsable principal. Ah, entonces hay un dueño, dijo Rodrigo triunfalmente. Perfecto, quiero hablar con esa persona inmediatamente. Necesito presentar una queja formal sobre la actitud de su empleado y discutir si este lugar tiene realmente las capacidades que necesito. Fue en ese momento que don Javier decidió que la farsa había durado suficiente. Con un gesto, señaló directamente a Santiago, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando con una mezcla de paciencia y resignación. El dueño está parado justo frente a usted, señor Maldonado. Santiago Martínez es el propietario de Taller Especializado Martínez. Yo solo soy su padre y ocasionalmente ayudo con el papeleo. Todo este lugar, el edificio, el equipo, el personal, le pertenece a él. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó varias veces como si estuviera procesando información en un idioma extranjero. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Los otros mecánicos en el taller intercambiaron sonrisas discretas, varios de ellos recordando situaciones similares en el pasado, aunque ninguna tan dramática como esta. ¿Qué? Finalmente logró articular Rodrigo. Eso es imposible. Este lugar tiene al menos 30 años, según dijiste. Él es demasiado joven para ser el dueño. Don Javier sonrió con genuino orgullo paternal. El taller tiene 30 años porque yo lo fundé en 1993. Pero hace 5 años, cuando sufrí un infarto y tuve que retirarme parcialmente, transferí la propiedad completa a mi hijo. Santiago ha sido el dueño, gerente, mecánico principal y la mente detrás de todas las mejoras que hemos hecho desde entonces. Este lugar no sería ni la mitad de exitoso sin él. Rodrigo miró a Santiago con una expresión que mezclaba incredulidad, confusión y el inicio de algo que podría haber sido vergüenza. Durante todo este tiempo estuvo hablando con desprecio al dueño del establecimiento, asumiendo que era un simple empleado basándose únicamente en su apariencia joven y su ropa de trabajo. El joven al que había ordenado repetidamente ir a buscar a su jefe era el jefe. Santiago finalmente habló con una voz tranquila que no contenía ni triunfo ni resentimiento. Señor Maldonado, mi oferta sigue en pie. Puedo revisar su Bentley y diagnosticar el problema. Si después de ver mi trabajo y mis instalaciones decide que no confía en nosotros, es libre de irse sin ningún cargo. Pero creo que si me da una oportunidad, quedará satisfecho con el servicio. Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en muchos años, se encontró completamente sin saber qué decir. Su mente luchaba por reconciliar la imagen que había construido en su cabeza con la realidad que ahora se revelaba ante él. Mario aprovechó el momento de silencio aturdido de Rodrigo para agregar su propia contribución. Para su información, señor, Santiago no solo es dueño de este taller, también tiene un taller más grande en Zapopan que se especializa en restauraciones de autos clásicos de lujo, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes Vintage. Ha trabajado en algunos de los autos más raros y valiosos de todo Jalisco. Clientes de toda la República traen sus vehículos aquí porque confían en su experiencia. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Cada nueva revelación era como un golpe físico a su ego. Había llegado al taller con todas sus presunciones y prejuicios, convencido de su superioridad basándose en nada más que apariencias superficiales. Y ahora descubría que el joven mecánico al que había tratado con tanto desprecio
No solo era más calificado de lo que había asumido, sino que era el propietario exitoso de no uno, sino dos establecimientos especializados. Yo no sabía, murmuró Rodrigo, su voz notablemente más baja que antes. La arrogancia que había caracterizado sus palabras minutos atrás había desaparecido, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la humildad. Nadie me dijo. No había ningún letrero que indicara. Santiago asintió con comprensión. No tenemos un letrero grande con mi nombre y título porque no lo considero necesario, señor. Los clientes vienen aquí por la calidad del trabajo, no por mi ego. Y sinceramente no me ofende que la gente asuma que soy solo un mecánico más. Eso es lo que soy, después de todo. El hecho de que también sea el dueño es secundario al trabajo que hago con mis manos. Esta respuesta humilde solo hizo que Rodrigo se sintiera peor. Cualquier otro dueño de negocio se habría resentido profundamente por el trato que le había dado. Habría contraatacado con la misma hostilidad que había recibido. Pero Santiago simplemente mantenía su profesionalismo y su oferta de ayuda. Era una lección de dignidad que Rodrigo no estaba seguro de merecer. Don Javier observaba la transformación en el rostro del cliente arrogante con satisfacción silenciosa. Había visto este mismo proceso muchas veces antes, el momento en que alguien se daba cuenta de que había juzgado mal a otra persona basándose en estereotipos y apariencias. Era una lección valiosa, aunque a menudo dolorosa de aprender. «Señor Maldonado», dijo el hombre mayor con gentileza, «mi hijo le ha hecho una oferta generosa, a pesar de cómo lo trató. Si yo fuera usted, la aceptaría. Su auto claramente tiene un problema, y Santiago es probablemente la persona más calificada en todo Guadalajara para resolverlo». Rodrigo tragó saliva con dificultad. Todo su cuerpo parecía tenso con la incomodidad de la situación. Finalmente asintió con un movimiento rígido de cabeza. «Está bien», dijo con voz tensa. «Por favor, revise el auto». Santiago no mostró ningún signo de satisfacción ni de resentimiento ante la capitulación de Rodrigo. Simplemente asintió profesionalmente y se acercó al Bentley. «Deme las llaves, por favor, y permítame hacer un diagnóstico completo. ¿Cuándo comenzó a notar el ruido y en qué condiciones de manejo?» Rodrigo le entregó las llaves con manos que temblaban ligeramente. «Comenzó hace unos 20 minutos cuando aceleré después de un semáforo. El ruido venía del motor y se intensificaba con la velocidad. También noté que el auto perdía potencia gradualmente». Santiago escuchó atentamente mientras abría el capó del Bentley. Su expresión se volvió intensamente concentrada mientras observaba el motor W12, sus ojos expertos escaneando cada componente visible. Después de unos momentos, se dirigió a su estación de trabajo y regresó con un escáner de diagnóstico de última generación, un equipo que costaba más de 200,000 pesos y que podía comunicarse con los sistemas computarizados complejos de vehículos de lujo modernos. Rodrigo observaba en silencio mientras Santiago conectaba el escáner al puerto de diagnóstico del Bentley. La pantalla se iluminó, mostrando códigos y datos que para Rodrigo eran incomprensibles, pero que Santiago interpretaba con la facilidad de alguien leyendo su idioma nativo. El joven mecánico fruncía el ceño ocasionalmente. Asentía en otros momentos, claramente construyendo una imagen mental completa de lo que estaba sucediendo en el sistema del vehículo. Después de varios minutos de análisis silencioso, Santiago se enderezó y se dirigió a Rodrigo. «El problema es con su compresor del turbocompresor. Específicamente, los rodamientos internos están comenzando a fallar. Es por eso que escuchó ese ruido metálico y notó la pérdida de potencia. Si continúa conduciendo así, podría causar daño catastrófico no solo al turbo, sino potencialmente al motor completo».
Rodrigo palideció ligeramente. ¿Qué tan serio es? ¿Cuánto costará repararlo? Santiago consultó la pantalla de su escáner una vez más antes de responder. Es serio pero atrapable a tiempo. El turbocompresor necesita ser reemplazado completamente. La parte en sí cuesta aproximadamente 150,000 pesos si la ordenamos directamente de Bentley, más la mano de obra para la instalación. En total, incluyendo todos los fluidos y sellos nuevos que necesitaremos, está viendo aproximadamente 200,000 pesos. Tomará unos 3 días porque tenemos que ordenar la parte directamente del distribuidor autorizado. Rodrigo se tambaleó ligeramente ante la cifra, pero asintió. Era un precio considerable, pero no inesperado para reparaciones de un Bentley. Además, sabía que si hubiera llevado el auto a un concesionario oficial, el costo habría sido aún mayor. ¿Puede hacerlo?, preguntó, y esta vez no había condescendencia en su tono, solo una pregunta genuina. Santiago asintió con confianza. Puedo, y lo haré correctamente. Tengo experiencia con estos motores Buick 12. De hecho, el mes pasado trabajé en un Continental GT Speed que tenía un problema similar. Le mostraré las instalaciones donde trabajaremos en su auto si eso le da más tranquilidad. Lo que Rodrigo vio en los siguientes minutos completó su transformación de escéptico arrogante a cliente impresionado. Santiago lo guió a través del taller, mostrándole el área de diagnóstico equipada con computadoras de última generación, el elevador de 4 postas capaz de manejar vehículos de cualquier peso, el cuarto limpio donde realizaban trabajos de precisión en motores y el almacén organizado meticulosamente con partes y herramientas especializadas. Había certificados enmarcados en las paredes, diplomas de Santiago del Tecnológico de Monterrey, certificaciones de BMW, Mercedes-Benz, Porsche y otras marcas de lujo, fotografías de trabajos completados en autos que claramente valían fortunas. En una esquina había un tablero con cartas de agradecimiento de clientes satisfechos, algunas de ellos de nombres que Rodrigo reconoció como empresarios prominentes y figuras públicas de Jalisco. Este es el área donde trabajaré en su Bentley, explicó Santiago señalando una bahía de trabajo particularmente bien iluminada y equipada. Tenemos sistemas de ventilación especializados para evitar contaminación durante el trabajo, y todo el proceso será documentado con fotografías en cada etapa para su registro. Si quiere, puede venir a ver el progreso en cualquier momento. Rodrigo se quedó sin palabras. El contraste entre la fachada modesta del taller y sus instalaciones internas de clase mundial era asombroso. Este lugar tenía mejor equipo que algunos de sus propios concesionarios. Yo realmente, comenzó Rodrigo, su voz ahogándose ligeramente. Necesito disculparme. Las palabras sonaban difíciles, viniendo de alguien que claramente no estaba acostumbrado a admitir errores. Hice suposiciones terribles, basadas en absolutamente nada. Juzgué su capacidad por su apariencia y su edad. Fue imperdonable y estoy genuinamente apenado. Santiago lo miró con una expresión que era difícil de interpretar. No contenía resentimiento, pero tampoco aceptación inmediata de la disculpa. Finalmente, habló con voz medida. Señor Maldonado, no es la primera vez que alguien me juzga por mi edad o mi apariencia. Probablemente no será la última. Lo que me molesta no es tanto el escepticismo inicial. Puedo entender que la gente quiera estar segura de que su vehículo está en buenas manos. Lo que me dolió fue la forma en que usted expresó ese escepticismo. Me habló como si fuera menos que usted, como si mi trabajo y mi dignidad no valieran nada comparados con su dinero. Rodrigo bajó la mirada incapaz de sostener el contacto visual con Santiago. Cada palabra era cierta, y el peso de su comportamiento se asentaba sobre él como una carga física. Tiene razón, admitió con voz apenas audible.
No solo lo traté con falta de respeto profesional, lo traté como si usted, como persona, valiera menos que yo, y eso es inexcusable sin importar las circunstancias. Don Javier, que había estado observando la interacción desde cierta distancia, decidió intervenir. Señor Maldonado, una disculpa es un buen comienzo, pero las palabras son fáciles. Lo que realmente muestra el carácter de una persona es cómo actúa después de darse cuenta de su error. Rodrigo levantó la vista hacia el hombre mayor, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Tiene razón, dijo con más firmeza. ¿Qué puedo hacer para compensar mi comportamiento? Santiago intercambió una mirada con su padre antes de responder. Honestamente, señor Maldonado, lo único que necesito de usted es que trate a mi personal y a mí con el mismo respeto que esperaría recibir en su propio negocio. No quiero compensación ni favores especiales, solo respeto básico y humano. Pero había algo más que Rodrigo sentía que necesitaba decir. Entiendo eso, y se lo aseguro, tendrá mi respeto absoluto de ahora en adelante. Pero también me gustaría si usted está dispuesto a permitirme aprender de esta experiencia de una manera más concreta. Santiago lo miró con curiosidad, esperando que continuara. Rodrigo tomó una respiración profunda antes de explicar. Dirijo una cadena de concesionarios de autos de lujo, Maldonado Automotive. Quizás ha oído de nosotros. Santiago asintió ligeramente. Sí conozco sus concesionarios. Rodrigo continuó. Entreno a mi personal en ventas, en servicio al cliente, en procedimientos técnicos. Pero me doy cuenta ahora que he fallado en enseñarles algo fundamental. Respeto por los profesionales independientes, por los talleres como el suyo, por las personas que eligen trabajar con sus manos, no porque no tengan otras opciones, sino porque aman lo que hacen. Me gustaría si usted está dispuesto que considerara dar charlas a mi personal. Compartir su historia, su experiencia, ayudarlos a entender que el verdadero profesionalismo no viene con un uniforme elegante y un escritorio en un concesionario, sino con conocimiento, dedicación e integridad. Santiago se sorprendió genuinamente por la propuesta. No era lo que esperaba. Mario, que seguía cerca, susurró con aprobación. Ese sería un buen uso de tu experiencia, jefe. Santiago consideró la oferta por un largo momento. Podría ser útil, admitió finalmente. Muchos mecánicos independientes enfrentan el mismo tipo de prejuicio que experimenté hoy. Si puedo ayudar a cambiar, aunque sea un poco, esa mentalidad en la industria, valdría la pena el tiempo. Rodrigo sintió una oleada de alivio y algo más profundo, un genuino respeto por el joven que había juzgado tan mal. Gracias, dijo con sinceridad, y quiero ser claro, esto no es solo un gesto vacío para hacer que me sienta mejor conmigo mismo. Realmente creo que puedo aprender mucho de usted y de cómo maneja su negocio. La humildad y profesionalismo que ha demostrado hoy son cualidades que francamente necesito cultivar más en mi propia vida. Los siguientes 3 días, mientras Santiago trabajaba en el Bentley, fueron reveladores para ambos hombres. Rodrigo visitó el taller diariamente para revisar el progreso como Santiago le había invitado a hacer. Cada visita era una oportunidad para conversaciones que iban mucho más allá del trabajo mecánico. Santiago compartía historias sobre su padre, sobre cómo don Javier había construido el negocio desde cero con nada más que habilidad y honestidad. Explicaba su filosofía de que cada auto, sin importar su valor, merecía el mismo nivel de cuidado y atención. Hablaba sobre su tiempo en Alemania y cómo había aprendido que los mejores mecánicos del mundo no eran necesariamente los que trabajaban en las instalaciones más lujosas, sino aquellos que verdaderamente amaban su oficio. Rodrigo, por su parte, comenzó a abrirse sobre sus propias inseguridades. Admitió que a pesar de heredar un negocio exitoso, siempre había sentido presión por demostrar que merecía su posición.
que no era solo el hijo consentido viviendo del trabajo de su padre. Esa inseguridad se había manifestado como arrogancia, como una necesidad de sentirse superior a otros para validar su propio valor. Es irónico, reflexionó Rodrigo durante una de estas conversaciones. Usted también heredó el negocio de su padre, pero en lugar de sentir que tiene que demostrar algo, simplemente hace el trabajo con excelencia. No necesita alardear o menospreciar a otros. Su trabajo habla por sí mismo. Santiago se encogió de hombros con modestia. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes crear con tus propias manos y tu propia mente. El dinero va y viene, pero las habilidades y la integridad permanecen contigo siempre. Cuando terminó la reparación del Bentley, Santiago invitó a Rodrigo a una prueba de manejo. El auto funcionaba perfectamente, el ronroneo suave del motor doble 12, sin ningún rastro del ruido metálico que había plagado a Rodrigo días antes. El empresario manejó el auto alrededor del vecindario impresionado no solo por la calidad de la reparación, sino por cómo todo el vehículo parecía responder mejor que antes. Es como si hubiera recuperado potencia que no sabía que había perdido, comentó con asombro. Santiago sonrió. Cuando reemplazamos el turbo, también realizamos un servicio completo del sistema de admisión y escape. Había acumulación de carbono que estaba afectando el rendimiento. Lo limpiamos todo sin costo adicional. Es parte de hacer el trabajo correctamente, no solo arreglar el problema inmediato, sino asegurarse de que todo el sistema esté funcionando óptimamente. Cuando llegó el momento de pagar, Rodrigo ni siquiera se inmutó ante la factura de 200,000 pesos. De hecho, dejó una propina generosa para todo el equipo del taller, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer. Pero más significativo que el dinero fue lo que pasó en las semanas siguientes. Rodrigo cumplió su palabra sobre las charlas para su personal. Santiago visitó 3 de los concesionarios Maldonado, donde dio presentaciones honestas y directas sobre la realidad del trabajo mecánico profesional. Habló sobre la importancia de respetar a todos en la industria automotriz, desde los vendedores hasta los técnicos, hasta los dueños de talleres independientes. Compartió su historia no para presumir, sino para ilustrar que el talento y la dedicación pueden encontrarse en los lugares más inesperados. El personal de Rodrigo quedó profundamente impresionado. Muchos de ellos, especialmente los técnicos más jóvenes, se acercaron a Santiago, después con preguntas sobre su entrenamiento y experiencia. Algunos expresaron interés en eventualmente trabajar para él o al menos aprender de su enfoque al oficio. Rodrigo observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo y humildad, reconociendo que había estado rodeado de personas talentosas que él mismo había estado subestimando. Pero la transformación más significativa en Rodrigo vino cuando comenzó a cambiar cómo interactuaba con las personas en su vida diaria. Se dio cuenta de que su actitud despectiva hacia Santiago no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de cómo trataba a cualquiera que percibía como inferior en estatus social o económico. Comenzó a notar y corregir conscientemente este comportamiento. Trataba a los meseros en restaurantes con más respeto. Conversaba con los guardias de seguridad de sus edificios, preguntándoles sobre sus vidas e intereses. Dejaba de asumir que las personas en roles de servicio eran menos inteligentes o capaces que él. Una tarde, varios meses después del incidente inicial, Rodrigo regresó al taller especializado Martínez, pero esta vez no con un problema mecánico. Traía una propuesta. Don Javier y Santiago lo recibieron en la pequeña oficina donde ahora Rodrigo se sentía completamente cómodo, a pesar del contraste con las lujosas oficinas de sus propios concesionarios. He estado pensando, comenzó Rodrigo.
Mis concesionarios obviamente tienen talleres de servicio, pero reconozco que hay ciertos trabajos especializados, restauraciones complejas, reparaciones de autos vintage, trabajo en vehículos muy personalizados, donde la experiencia de un lugar como este supera lo que podemos ofrecer. Me gustaría establecer una relación formal de referencia. Cuando tengamos clientes con necesidades que ustedes pueden satisfacer mejor, los dirigiremos aquí. Y en reciprocidad, si ustedes tienen clientes que necesitan servicios que solo un concesionario puede proporcionar, los pueden referir a nosotros. Santiago y don Javier intercambiaron miradas sorprendidas. Era una propuesta genuinamente generosa que beneficiaría a ambos negocios. Pero más que eso, representaba algo más profundo, un reconocimiento de Rodrigo de que el éxito no tenía que ser un juego de suma cero donde uno ganaba solo si otro perdía. Podía haber cooperación y respeto mutuo, incluso entre negocios que técnicamente competían. Esa sería una relación beneficiosa para todos, concordó Santiago con una sonrisa. Rodrigo sonrió también y extendió su mano. Esta vez, el apretón de manos entre ellos no era entre un cliente arrogante y un mecánico subestimado, sino entre dos profesionales que se respetaban genuinamente. En los años que siguieron, la relación entre Rodrigo Maldonado y Santiago Martínez floreció más allá de lo simplemente profesional. Se volvieron amigos genuinos unidos no por similitudes en su crianza o estatus social, sino por un respeto mutuo, por la dedicación al trabajo y la integridad personal. Rodrigo a menudo citaba su encuentro con Santiago como un punto de inflexión en su vida. En entrevistas de negocios y eventos de la industria, no tenía problema en compartir la historia completa, incluyendo sus propias fallas de juicio humillantes. No lo hacía para castigarse, sino como una lección para otros sobre los peligros del prejuicio y la arrogancia. Se volvió conocido en los círculos empresariales de Guadalajara, no solo como un empresario exitoso, sino como alguien que había tenido la humildad de reconocer sus errores y crecer a partir de ellos. Santiago, por su parte, continuó operando su taller con la misma filosofía que siempre había guiado su trabajo. No cambió su enfoque para impresionar a clientes potenciales de alto perfil, ni expandió agresivamente para capitalizar su creciente reputación. Mantuvo el mismo compromiso con la excelencia sin importar si estaba trabajando en un Tsuru del 98 o en un Ferrari del año actual. Su filosofía era simple. Cada trabajo merecía lo mejor de él y cada cliente merecía el mismo nivel de respeto y atención. Don Javier observaba el desarrollo de su hijo y la inesperada amistad con Rodrigo con satisfacción paternal profunda. Había criado a Santiago con ciertos valores, integridad, humildad, dedicación al oficio, y ver esos valores no solo mantenerse sino influenciar positivamente a otros era la mayor recompensa que podía imaginar. Le dije, comentó don Javier a su hijo una tarde después de que Rodrigo se fuera tras otra visita casual. La verdadera medida de un hombre no está en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a aquellos que percibe como inferiores. Rodrigo falló esa prueba al principio, pero tuvo el carácter para aprender de su error. Santiago asintió pensativamente. Y yo aprendí algo también, papá. Aprendí que incluso las personas que nos tratan mal al principio tienen capacidad de cambio. Que vale la pena dar segundas oportunidades cuando alguien muestra genuina voluntad de crecer. Esa fue una lección que no esperaba aprender ese día. La historia de cómo el millonario arrogante había exigido ver al jefe sin saber que el joven mecánico era el jefe se volvió algo legendaria en Guadalajara. Se contaba en escuelas de negocios como un ejemplo de cómo los prejuicios pueden cegarnos a la realidad.
Se compartía en talleres mecánicos como un recordatorio de que la apariencia no define la capacidad. Y se discutía en conversaciones familiares como una lección sobre humildad y respeto. Años más tarde, cuando Rodrigo finalmente decidió expandir sus concesionarios a otros estados de México, fue a Santiago, a quien pidió consejo sobre cómo mantener la calidad y los valores a medida que un negocio crecía. Y cuando Santiago decidió finalmente abrir una escuela técnica para entrenar a la próxima generación de mecánicos especializados, fue Rodrigo quien proporcionó parte del financiamiento inicial sin esperar nada a cambio, excepto la satisfacción de apoyar algo valioso. La tarde en que inauguraron la Escuela Técnica Martínez, ambos hombres estuvieron presentes para cortar el listón. Rodrigo dio un discurso breve pero emotivo, donde contó la historia completa de su primer encuentro con Santiago, sin omitir ninguno de sus propios comportamientos vergonzosos. Llegué a ese taller hace años, con un auto descompuesto y un ego inflado, dijo a la audiencia de estudiantes, padres y profesionales de la industria. Salí con el auto reparado y algo mucho más valioso, una lección sobre humildad y respeto que transformó no solo cómo hago negocios, sino cómo vivo mi vida. Santiago Martínez me enseñó que la verdadera excelencia no necesita anunciarse ruidosamente, se demuestra silenciosamente a través del trabajo consistente y la integridad inquebrantable. Santiago lo escuchó con una mezcla de orgullo y modestia que era característica de él. Cuando fue su turno de hablar, mantuvo su mensaje simple. Esta escuela existe porque creo que el mundo necesita más personas que amen su trabajo sin importar cuál sea ese trabajo. Necesitamos mecánicos que vean cada motor no como una tarea, sino como un rompecabezas que resolver. Necesitamos técnicos que entiendan que están proporcionando un servicio esencial, manteniendo a las personas seguras en las carreteras. Y necesitamos profesionales en todas las industrias que traten a otros con el respeto que todos merecemos como seres humanos. La audiencia aplaudió ruidosamente, y entre los que aplaudían más fuerte estaba Rodrigo Maldonado, quien había aprendido esas lecciones de la manera más difícil pero más efectiva posible. Don Javier observaba desde un lado con lágrimas de orgullo en sus ojos ancianos. Su hijo no solo había mantenido el negocio familiar, sino que lo había elevado a nuevas alturas, y ahora estaba usando su éxito para crear oportunidades para otros. No podía pedir más que eso. Esa noche, después de que todos se habían ido y la escuela estaba silenciosa, Santiago y Rodrigo se sentaron en la oficina compartiendo un café. La conversación fluyó fácilmente como lo hacía ahora entre viejos amigos. ¿Alguna vez imaginaste aquel día que terminaríamos aquí?, preguntó Rodrigo con una sonrisa. Honestamente no, admitió Santiago. Cuando estabas gritándome pensé que eras solo otro cliente difícil, que olvidaría tan pronto como recogiera su auto. Nunca imaginé que se convertiría en una amistad que valoraría tanto. Rodrigo asintió solemnemente. Yo tampoco lo imaginé, y honestamente, si pudiera volver atrás y cambiar cómo actué ese día, lo haría en un instante. La vergüenza de ese momento todavía me molesta a veces. Santiago lo miró con comprensión. No deberías cambiar ese día, Rodrigo. Fue necesario. Ambos necesitábamos esa experiencia para aprender a mantener mi dignidad incluso frente al irrespeto, y tú para aprender que tus presunciones sobre las personas pueden estar completamente equivocadas. Si ese día hubiera sido diferente, no estaríamos aquí ahora. No habríamos aprendido lo que necesitábamos aprender. Rodrigo consideró esto y finalmente asintió. Supongo que tienes razón. Las mejores lecciones a menudo vienen de nuestros momentos más vergonzosos. Brindaron con sus tazas de café por las lecciones aprendidas, por las segundas oportunidades y por una amistad improbable que había surgido del conflicto y la incomprensión.
Afuera, la ciudad de Guadalajara brillaba con millones de luces, cada una representando una historia, una vida, una oportunidad para conexión humana. Y en algún lugar, en medio de todas esas luces, dos hombres muy diferentes habían encontrado un terreno común basado no en dinero o estatus, sino en respeto mutuo y el reconocimiento de que todos, sin importar nuestra posición en la vida, tenemos algo valioso que ofrecer.